Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, en este video vamos a ver cómo calcular los ángulos internos de un triángulo rectángulo. Bueno, para esto vamos a ocupar las funciones seno, coseno y tangente. Entonces, bueno, yo se los voy a enseñar como me lo enseñaron a mí, porque así pues lo aprendí muy fácil. Entonces, a estas funciones les vamos a aplicar la regla, entre comillas, del coca-coca, hielo. Entonces, pues vean lo que voy a hacer. Van a poner seno, coseno y tangente en ese orden. Y ahora sí les aplicamos la regla del coca-coca, hielo. Entonces aquí pues ponemos coca, coca, hielo. Y pues así ya es fácil acordarse pues cuánto vale cada cosa. Entonces aquí tenemos que co o seo es el cateto opuesto al ángulo. CA es el cateto adyacente al ángulo. Con adyacente se refiere a que está pegado al ángulo o está pues, al lado del ángulo. Y H es la hipotenusa. Entonces tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, pues de aquí tenemos que sacar los ángulos, entonces tenemos que quitar de aquí este seno. Entonces lo pasamos del otro lado de la igualdad, pero con su inversa. Entonces aquí nos queda que el ángulo es igual a seno a la menos 1 del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí tenemos que hacer lo mismo con el coseno. Entonces lo pasamos del otro lado de la igualdad con su inversa y nos queda que el ángulo es igual a coseno a la menos 1 del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Con la tangente hacemos lo mismo, entonces nos queda que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y bueno, ahora sí, con estas tres vamos a calcular los ángulos internos de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y bueno, antes de empezar, tenemos que recalcar que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo nos va a dar igual a 180 grados. Entonces aquí, en un triángulo rectángulo, sabemos que un ángulo vale 90 grados. Entonces tenemos que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 nos va a dar 180 grados, pero el ángulo 3 vale 90 grados. Entonces de aquí deducimos que el ángulo 1 más el ángulo 2 va a ser igual a 90 grados, porque al sumarle estos otros 90 grados del ángulo 3, ya nos van a dar los 180 grados totales. Entonces ahorita vamos a ver que esto se cumpla, entonces vamos a sacar los ángulos. Tenemos aquí un triángulo rectángulo donde este cateto vale 6, este cateto vale 8 y la hipotenusa vale 10. Entonces tenemos que este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2, entonces los vamos a calcular. Entonces, en dado caso que aquí no conociéramos este 6, es el cateto adyacente del ángulo 1, porque como dije anteriormente, pues es el que está pegado. Y el 8 es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, en dado caso de que no conociéramos el valor de este cateto, lo vamos a calcular con el seno, porque como ven aquí no se ocupa conocer el valor del cateto adyacente para calcular el ángulo. Entonces ponemos que el ángulo 1 es igual a seno a la menos 1 del cateto opuesto, que aquí es 8, sobre la hipotenusa, que vale 10. Entonces si meten esto a la calculadora, esto lo pueden hacer, por ejemplo yo tengo esta, aquí le ponemos Shift y aquí arriba del seno, coseno y tangente está el seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces, bueno, tenemos que el ángulo 1 es igual a seno a la menos 1 del cateto opuesto, que vale 8, sobre la hipotenusa, que vale 10. Si meten esto a la calculadora, les da que esto es igual a 53.1301. Ahora, en dado caso de que no conociéramos el cateto opuesto, o sea que solo conocemos el adyacente y la hipotenusa, eso se calcula con el coseno, porque como pueden ver, aquí nos ocupa saber el valor del cateto opuesto para calcular el ángulo. Entonces tenemos que el ángulo 1 es igual al cateto adyacente, que aquí es 6, sobre la hipotenusa, que vale 10. Si meten esto a la calculadora, les va a dar que esto es igual a 53.1301. Y bueno, en dado caso de que no conociéramos el valor de la hipotenusa, o sea, que solo conociéramos el valor del cateto adyacente y del opuesto, el ángulo lo vamos a calcular con la tangente, porque como ven aquí nos ocupa saber el valor de la hipotenusa para calcular el ángulo. Entonces tenemos que
El ángulo 1 es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que vale 8, sobre el cateto adyacente, que vale 6. Si meten esto a la calculadora, les va a dar que es igual a 53.1301. Y como ven, de las tres formas nos da el mismo valor del ángulo. Estos son ángulos. Ahora vamos a calcular el ángulo 2, que es este que está acá. Del ángulo 2, 8 es el cateto adyacente porque está pegado a este ángulo. Y 6 es el cateto opuesto porque está pues, opuesto al ángulo. La hipotenusa sigue siendo 10. Entonces vamos a calcular el ángulo 2, que es este. Entonces, en dado caso de que no conociéramos el cateto adyacente, que de este ángulo es 8, lo calculamos con el seno. Porque como ven, aquí nos ocupa conocer el valor del cateto adyacente para calcular el ángulo. Entonces tenemos que el ángulo 2 es seno a la menos 1 del cateto opuesto, que es 6, sobre la hipotenusa, que es 10. Si meten esto en la calculadora, les va a dar que esto es igual a 36.8698. Ahora, en dado caso de que aquí no conociéramos el cateto opuesto, lo calculamos con el coseno, porque como ven aquí nos ocupa el valor del cateto opuesto para calcular el ángulo. Entonces tenemos que el ángulo 2 es igual a coseno a la menos 1 del cateto adyacente, que del ángulo 2 el cateto adyacente vale 8, sobre la hipotenusa, que vale 10. Si meten esto a la calculadora, les va a dar que esto es igual a 36.8698. Ahora, en dado caso de que no conociéramos la hipotenusa, o sea, solo conociéramos el cateto adyacente, que es este, y el cateto opuesto, que es este, eso lo calculamos con la tangente. Porque como ven, aquí nos ocupa conocer el valor de la hipotenusa para calcular el ángulo. Entonces, aquí tenemos que el ángulo 2 es igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 6, sobre el cateto adyacente, que vale 8. Entonces, si meten esto a la calculadora, les va a dar que esto es igual a 36.8698. Y como pueden ver, de las tres formas nos da el mismo resultado. Entonces, ya teniendo el valor del ángulo 1 y del ángulo 2, ahora sí vamos a comprobar que esto es cierto. Entonces tenemos que el ángulo 1 vale 53.1301 y el ángulo 2 vale 36.8698. Y bueno, hacemos la suma. Aquí 1 más 8 es 9, 0 más 9 es 9, 3 más 6 es 9, 1 más 8 es 9, el punto se baja, 3 más 6 es 9 y 5 más 3 es 8. Entonces este 89.9999 se redondea a 90. Entonces sí cumple que la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 da 90 grados. Y bueno, aquí les voy a dar un tip. En un triángulo rectángulo, cuando los catetos tienen el mismo valor, o sea que los dos valgan 3 o que los dos valgan 4 o así, o sea cuando el cateto A es igual al cateto B, este ángulo 2 y este ángulo 1 van a valer lo mismo y cada uno va a valer 45 grados. Entonces pues si les toca ese caso, en donde el cateto A y el cateto B valgan lo mismo, pues para que no calculen el ángulo, o sea, lo pueden deducir y decir que los dos valen 45 grados. Y bueno, pues así es como se calculan los ángulos internos de un triángulo rectángulo. Espero que les haya servido, que la hayan entendido y pues hasta la próxima.